Muchas gracias, maestro Jorge Gómez. Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados colegas y amigos. Es un gusto para un servidor el poder estar nuevamente aquí con ustedes. Ahora en esta plática náhuatl que, como comentaba el maestro Jorge Gómez, pues nos sirve como un preámbulo de lo que va a ser el siguiente ciclo de pláticas, el siguiente taller, que llevará por nombre el juicio agrario en un sentido procesal. Bien, en ese orden de ideas, y antes de empezar a revisar el material que hemos preparado para esta sesión, quisiera hacer varios comentarios previos para abordar esta temática. Dentro de lo que es nuestra disciplina, siempre hay fechas que nos quedan muy marcadas, ¿no? Para empezar, podríamos hablar de que pues apenas en este mes de febrero, apenas el día 5, pues se cumplieron 105 años de la promulgación de nuestra Constitución política. Durante todo el año pasado, el año 2021, pues estuvimos haciendo mucho hincapié, incluso hubo sesiones dedicadas exclusivamente a ello, a destacar el 10º aniversario de lo que fue la reforma constitucional a los artículos primero, 29, 103 y 133 de dicha Carta Magna, por lo que se refiere al tema de los derechos humanos, con los que surgen principios como el de convencionalidad, el de interpretación conforme, el de control difuso, que por cierto pronto volveremos a traer nuevamente a la plática. Bien, desde luego pues hay siempre fechas que van a ser significativas. Esa reforma pues se dio un 10 de agosto del año 2011 y por eso es que el año pasado mucho hincapié hicimos en esa conmemoración. Pues bien, el día 6 de enero de 1992 se promulgó la ley agraria vigente. Por eso es que estamos haciendo ahorita, pues el destacar el homenaje merecido que recibe esta legislación que cumple 30 años de haber entrado en vigor. Bien, antes de entrar a ver qué es lo que nos da esta ley agraria, yo quisiera también hacer este comentario. ¿Cómo lo anunciamos en las primeras sesiones de este año 2022, en el que, por cierto, pues estamos iniciando ya nuestro tercer año de trabajo en esta plataforma? Hicimos el señalamiento de que este año lo íbamos a destacar o a dedicar preponderantemente a los derechos reales y a las acciones reales. Por eso es que hemos hablado nosotros de teoría de los bienes, de derechos reales, de acciones reales, y apenas el viernes anterior acabamos de terminar el ciclo de pláticas, el juicio de usucapión en un sentido procesal. Bien, el que ahora nosotros presentemos la parte agraria, y lo quiero dejar muy en claro, no rompe el sentido que hemos destinado este año a nuestras pláticas. ¿Por qué? Porque seguimos hablando nosotros de derechos reales y seguimos hablando también de acciones reales. Eso como un primer punto. ¿Asociado a qué? ¿Cómo lo vamos a comentar en algunos momentos más? Traeremos al comentario, como lo hicimos ya en las dos anteriores sesiones de Jurisconsultus Noctem, que es otro ciclo de pláticas que tenemos, la acción del dominio pleno, esa acción que permite incorporar propiedad agraria a propiedad privada. Y a partir de ello, entonces, perdón, un poquito de fallas con el internet. Entonces, esa acción que permite incorporar propiedad ejidal o comunal a propiedad privada y regirse entonces por las disposiciones del derecho común. Entonces, no es tema menor, seguimos hablando de lo mismo. Por una parte, ello. Por otra parte, tratamos nosotros también de romper un esquema que ha sido muy tradicional en nuestra carrera y que quisiera tratar de comentar en este sentido. Los abogados a veces somos muy cuadrados y a lo mejor hay un abogado que dice es que yo soy civilista y nadie lo mueve de ello, no es
es civilista y nada más que civilista. Y lo mismo sucede con el penalista, lo mismo sucede con el laborista, con el abogado dedicado a materia mercantil, a materia corporativa, etcétera, etcétera. Y se escuchan también comentarios en este sentido. Yo, agrario, no pasa por mi mente. Yo para nada voy a ser abogado dedicado al derecho agrario. Y nos volvemos muchas veces muy cuadrados en la forma o en nuestro proceder. Como lo vamos a ver en la plática de hoy, al incorporar propiedad agraria, propiedad privada, pues entramos al marco del derecho civil, para aquellos que son clavados en el derecho civil y que se dedican sobre todo a acciones y derechos reales. Bien, pero no nada más ello. Si yo soy penalista, clavadamente penalista, pues también debemos de entender que hay, en este caso, delitos que se cometen en el ámbito agrario y que hay agencias especializadas en delitos que se presentan en la materia agraria. En el plano del derecho corporativo, la ley agraria nos permite constituir sociedades de producción rural bajo una estructura corporativa. Para los que se dedican a derecho mercantil de la mano con el derecho civil, podemos hablar nosotros de sociedades civiles o mercantiles propietarias de tierras agrícolas. Y así sucesivamente pudiéramos hablar nosotros de la relación que se da entre el derecho agrario y otras disciplinas legales, por lo que sería poco acertado, además de poco objetivo, el que yo de manera tajante afirmara en este momento es que yo no me interesa el derecho agrario. Es más, no sé ni siquiera por qué me lo impusieron como materia en la carrera. Vamos a ir viendo la importancia de ello y cómo se da un parteaguas histórico-jurídico a través o a partir de la promulgación de la ley agraria en aquel célebre 6 de enero de 1998. Entonces, perdón, de 1992, lapsus, colapsus. Bien, ¿cómo se da ese parteaguas? Y hoy, a 30 años, podemos hacer un balance de lo logrado, de lo que está por lograrse, pero sobre todo entender esa nueva estructura legal. Entonces, iniciamos nuestra plática habiendo hecho todos estos comentarios que consideramos pertinentes. La ley agraria no pierde, junto con el artículo 27 constitucional, ese espíritu social, ese espíritu de protección a favor de ciertos sectores, el sector campesino. Y por ello es que hablamos nosotros desde el punto de vista del artículo 27 y de la ley agraria como reglamentaria del artículo 27 de sujetos agrarios, que los vamos a encontrar nosotros en lo individual y en lo colectivo. En lo colectivo, cuando hablamos nosotros de ejidos y de comunidades agrarias. En lo individual, cuando hablamos de ejidatarios, de comuneros, de posesionarios, de jornaleros, de avecindados y de pequeños propietarios. Ubicando a estos sujetos como objeto de una protección especial. Bien, me explico un poco en este sentido para abordar una de las áreas de oportunidad que se nos presentan con ello. ¿Cuántas veces, suponiendo que a lo mejor de manera tajante y categórica hemos dicho, es que yo soy civilista y nada más civilista y yo el tema agrario no lo toco? ¿Cuántas veces no se llegan a presentar en nuestro despacho personas que van en busca de nuestra asesoría y que me dicen, es que compré una casa? Ah, muy bien, señor. Ah, pero es que es ejidal, el terreno es ejidal. Ah, bueno. Entonces esa operación no se rige bajo las reglas del derecho civil, del derecho común. Se rigen por las reglas del derecho agrario y uno le especifica a la persona.
Usted no adquirió la propiedad respecto de eso que usted compró. En todo caso, usted está adquiriendo derechos, derechos que estarán sujetos a diversos procedimientos para poder consolidar primeramente, en este caso, ya un carácter de posesionario para posterior a ello poder obtener el reconocimiento de ejidatario y quizá el acción de dominio pleno, que abordaremos un poquito más adelante, que abordamos en las dos sesiones anteriores de nuestra conferencia Jurisconsultus Noctem, y ahorita nos merecerán ciertos comentarios. Y no solamente queda en ello. Nos presenta esta persona el contrato donde se hace referencia a la enajenación de una parcela y no conforme con ello, intentamos plantear una acción ante un juzgado civil en la cual obviamente el juzgado civil nos desecha de plano la demanda presentada en virtud de ser competencia del tribunal agrario y no de un juicio civil. Por una parte, entonces, sujetos colectivos, ejido o comunidad agraria. Ese ejido que surge a partir de una acción que tuvo vigencia desde el año de 1915 hasta el año de 1992, que recibió por nombre acción dotatoria, por la cual núcleos de población agrícola solicitaban tierras en dotación y a partir de ello surgió el ejido. Hubo ahí una autoridad, un organismo llamado la Comisión Agraria Mixta, que con la intervención de los gobernadores de los estados y de los presidentes de la República, creaban o formaban un expediente dotatorio que concluía con la resolución presidencial. Bien, esa acción tuvo auge durante toda esa parte del siglo XX, pero desaparece en 1992. Hoy no está vigente, hoy no hay tierras ya que se puedan dotar. Por otra parte, la comunidad agraria. Esa no surge de una acción dotatoria. Esa surge a partir de una acción de reconocimiento y titulación de bienes comunales. Esos núcleos de población no solicitaban tierra. Esos núcleos lo que solicitaban era el reconocimiento de la autoridad respecto de esa detentación de tierra. Bien, dos acciones que vamos a comentar en nuestro siguiente ciclo de pláticas. Ahora bien, tanto ejido como comunidad, como sujetos colectivos, son propietarios de las tierras que les fueron dotadas, en el caso del ejido, o que les fueron reconocidas como comunidad a través de un procedimiento de reconocimiento. Ejidatarios y comuneros. Yo como ejidatario no soy propietario de la parcela. He elegido la comunidad, me asignan una parcela que me van a permitir usar, disfrutar, pero no puedo disponer de ella. La parcela es del ejido. Si yo dejo de trabajar esa parcela, pudiera entonces perder el derecho sobre la parcela y que el ejido o la comunidad se la asignen a otra persona. Es un derecho de uso, pero no es un derecho pleno de propiedad. Bien. Ejidatario o comunero, personas que han sido reconocidas como tales por parte de la asamblea, ya sea ejidal o comunal, y que cuentan con un certificado de derechos agrarios que les permite ostentar ese carácter. Lo hablaremos. Bien. ¿Quién es el avecindado? Bien. Yo vivo en un ejido, pero a lo mejor el ejidatario es mi papá, porque a él le asignaron la parcela, él tiene su certificado y está reconocido como ejidatario por la asamblea. Yo como su hijo, si no tengo un certificado, si no me han asignado una parcela, no soy ejidatario, soy avecindado porque ahí vivo.
pero sí estoy en un orden de preferencia para poder ser beneficiado con alguna asignación de una parcela. Jornalero, no soy ejidatario, no soy avecindado, simplemente trabajo a destajo tierras ejidales y obtengo un pago por ello. Ahí viene, por ejemplo, la relación del derecho agrario con el derecho laboral. El caso de los pequeños propietarios, que si bien es cierto se rigen por el derecho civil, también se van a presentar ciertos aspectos a nivel agrario, como lo fueron los certificados de inafectabilidad. Es decir, un pequeño propietario no podía ver mermada su propiedad con motivo de alguna acción de dotación de tierras. Bien, lo iremos comentando poco a poco, pero veamos entonces cómo es una gran área de oportunidad. Por eso, de verdad, seríamos poco objetivos si ahorita dijéramos, yo no voy a llevar nunca asuntos de derecho agrario. Vamos a ir viendo cómo sí. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, y estos sujetos del derecho agrario se vuelven destinatarios y sujetos de protección de ese espíritu del artículo 27 constitucional, que se da no solamente con esa disposición, sino como consecuencia de un devenir histórico que data desde los mexicas, que se presenta con ciertas figuras jurídicas que se dan durante el virreinato, como fue el reconocimiento de los pueblos y de la propiedad indígena. Desde luego, la independencia, la etapa de la reforma, que es importantísima, y la consolidación que se da con la Revolución Mexicana. No se pierde ese espíritu, pero sin embargo, la ley agraria tiene aspectos que es importante que vayamos comentando. Tenemos aquí, los sujetos de derecho agrario se vuelven destinatarios de la ley, y ahí viene la segunda parte de nuestro comentario, y de las instituciones agrarias en un sentido social, que va más allá del sentido del derecho público, del derecho privado, ya que se trata de personas que hacen del trabajo de la tierra su ocupación habitual y por lo tanto requieren de una protección especial en su detentación y en sus derechos como sujetos del derecho agrario. Vuelvo a insistir, yo ejidatario, yo comunero, por regla general, tengo un derecho de uso sobre mi parcela. Tengo voz y voto en la asamblea ejidal o comunal si es que estoy reconocido como tal. Pero no puedo disponer de mi parcela, no la puedo vender, a menos que el ejido haya adoptado o haya determinado lo que es el dominio pleno de las parcelas por parte de los ejidatarios. Pero es un caso de excepción que abordaremos un poquito más adelante. La regla es que soy usufructuario, nada más. Es propiedad social, no es propiedad privada. Abundemos en el comentario. Dice aquí, por lo anterior, históricamente, hablamos nosotros de derechos en los sujetos señalados, por lo que nuestra ley agraria vigente, y ahí está entonces la fecha que conmemoramos, 6 de enero del 92, amalgama todo ese espíritu de tutela y protección de esos aspectos fundamentales en la vida del campesino. Hago un paréntesis para comentar un aspecto histórico que no podemos pasar por alto al hacer estos comentarios. Bien, nuestro derecho prehispánico, que sí hay un derecho prehispánico o precuautémico, yo soy de los que me gusta denominarle precuautémico. Bien, no establecen un concepto de propiedad privada sobre la tierra. Una figura que es fundamental es el calpuli, que significa gente de linaje antiguo o de barrio conocido, que detentaban un conjunto de tierras denominadas calpulali,
que trabajaban de manera colectiva. Entonces, hablamos de una propiedad general, hablamos de un trabajo colectivo, pero no de un sentido de apropiación como nos los trajeron los españoles a partir de la doctrina romano-canónica. Por eso es que ese choque de culturas que se da en 1492 con el descubrimiento de América, en 1521 conmemoramos el año anterior, 500 años de ello, presenta un fuerte golpe, un fuerte choque en el tema legal de una propiedad colectiva o comunal frente al concepto absoluto de propiedad privada romano-española que nos permite usar, disfrutar y sobre todo disponer del bien. Y ese choque permanece. Veamos cómo la historia trasciende en todo ello. Porque así como la Constitución de forma derivada no reconoce la propiedad privada a los particulares, también reconoce la propiedad de la tierra a favor de ejidos y comunidades y el derecho de uso sobre la parcela por parte de ejidatarios y comuneros. Son 500 años donde este choque de ideas legales siguen vigente hasta la fecha. Y una aclaración antes de continuar a lo siguiente. Dije calpuli y dije calpulali y dije bien, no es calpulli. Los mexicas, las culturas precuautémicas no manejaban la L, era la L sostenida, calpuli, calpulali. Cuando nosotros visitamos la capital del Estado de México, llegamos a dicha ciudad por el paseo Tolocan, no por el paseo Toyocan, es Tolocan, pero bueno, eso es otra historia. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, y quisiera ya destacar aquí, dejamos lo histórico y el plano general del derecho social para ver aspectos relevantes en el marco legal vigente de nuestra ley agraria. Bien, en primer lugar, y como lo hemos manifestado, la propiedad social a favor de ejidos y comunidades como parte de la propiedad derivada. La propiedad derivada no solamente es la propiedad privada, es también la propiedad social a favor del ejido que obtuvo sus tierras como consecuencia de acciones dotatorias que hoy no existen más. La comunidad agraria que obtuvo un reconocimiento respecto de las tierras detentadas a través de un procedimiento de reconocimiento y titulación de bienes comunales que sigue todavía vigente. Muy similar a la usucapión. ¿Por qué? Porque esa acción tiene por objeto declarar a ese núcleo de población agrícola propietario de la tierra como consecuencia de la detentación sobre la misma. Detentación que viene muchas veces desde tiempos inmemoriales, de siglos incluso. Bien, entonces esa propiedad social no es privada. Caemos en el error muchas veces como abogados cuando alguien nos llega, oiga, es que compré en ejido, usted me puede ayudar a tramitar mis escrituras y pretendemos llevar a cabo una acción pro forma, una acción de otorgamiento y firma de escritura ante un juzgado civil y el juzgado civil nos para en seco. Es agrario, no es civil, es otro concepto de propiedad. Y así como los españoles se sorprendieron al conocer esa concepción de la propiedad comunal, hoy en día nos seguimos sorprendiendo. Bien, el segundo punto que va a ser propiamente sobre lo que van a versar las 3 sesiones de nuestro taller. Juicios agrarios ante tribunales especializados. Por una parte hablamos de 56 tribunales unitarios agrarios distribuidos a lo largo y ancho de nuestro país, que conocerán como jueces, como juzgadores, de primera instancia
de conflictos que se presenten en el plano agrario. Y un Tribunal Superior Agrario con sede en la Ciudad de México que fungirá como órgano de segunda instancia o adquem respecto de un recurso contemplado por la ley agraria, que es el recurso de revisión que se hace valer en contra de la sentencia del Tribunal Unitario. Muy similar a lo que es el recurso de apelación, pero con supuestos para casos muy concretos. Entonces, hay tribunales agrarios, hay juicios agrarios, hay el juzgador de primera instancia y hay el juzgador de segunda instancia. Tribunales dotados de plena jurisdicción. Es decir, hoy que conmemoramos estos 30 años, antes la resolución de los conflictos agrarios correspondía a la Secretaría de la Reforma Agraria como órgano administrativo. Hoy hablamos de tribunales dotados de plena jurisdicción, es decir, conocen, deciden y ejecutan. Bien, no confundir los juzgados civiles con los tribunales agrarios. Bien, otro punto más. Surge con esta ley la Procuraduría Agraria. Este órgano de Procuraduría Agraria, que entre otras funciones puede fungir como fedataria en las distintas asambleas ejidales o comunales, puede emitir también puntos de vista respecto de los temas a tratar dentro de dichas asambleas. Es además órgano de asesoría en favor de los sujetos de derecho agrario, tanto en lo legal como en lo técnico, hasta en aspectos eminentemente agrícolas, de técnicas agrícolas, de fertilizantes, de todo ello puede apoyar Procuraduría Agraria. Y también en representación de sujetos agrarios en los juicios agrarios, además de la asesoría, pueden brindar el patrocinio jurídico a ejidos y comunidades, a ejidatarios, a comuneros. Tiene todas esas atribuciones Procuraduría Agraria. La certeza de títulos a través del RAN. El RAN es el Registro Agrario Nacional. Bien. Al hacer estos comentarios, no quiero, en este caso, actuar de una manera denostativa. Para mí, todos los colegas merecen el mismo respeto. Nuestra profesión es noble. Yo al menos siempre que voy a una audiencia, lo primero que hago es extender la mano para saludar al abogado contrincante. Algunos responden, otros no responden. Como si yo tuviera casado pleito con el abogado. El abogado es de nuestro, el pleito es de nuestros clientes, pero bueno. ¿A qué me refiero con esto? Que de repente hay abogados que tratan de buscar los antecedentes de un predio, de un inmueble de carácter ejidal en el registro público de la propiedad y obviamente no encuentran nada porque no está matriculado. Hay un registro agrario nacional donde consta la propiedad agraria en favor de ejidos y comunidades. Este registro agrario nacional es federal, cuenta con diversas delegaciones a lo largo y ancho del país. En cada delegación se lleva una carpeta básica de cada ejido o comunidad, con sus planos de parcelamiento interno o de división interna, con el registro de los certificados de derechos agrarios de cada uno de los ejidatarios o comuneros, y que también va a tener una gran intervención este registro agrario nacional en lo que es la acción de dominio pleno que se comentará en las próximas sesiones. Entonces, hay un registro agrario nacional con procedimientos muy similares a los del registro público de la propiedad. Bien, y hago este comentario que omití también. El registro es federal,
tiene delegaciones a lo largo y ancho del país. Procuraduría Agraria Federal tiene delegaciones. Los juicios agrarios los tribunales agrarios son federales. El país se divide en distritos agrarios y en cada distrito habrá por lo menos un tribunal unitario agrario. Son federales. Bien, vamos a ir viendo el funcionamiento de esto en nuestras próximas sesiones. Otro tema más a destacar, el surgimiento de sociedades de producción rural donde ejido comunidad aporta tierra, el capitalista aporta recursos y en este caso estas sociedades crean una serie de acciones que se conocen como acciones de la serie T, así de T, que en este caso aseguran la tierra en caso de escisión o disolución de la sociedad, con la finalidad de hacer más productivo al campo. Es decir, hoy tenemos que ver al campo ya no en un sentido de atraso, ya no en un sentido de pobreza o de miseria. Se pueden aportar tierras para la creación de sociedades de producción rural, tecnificar al campo, hacerlo más productivo, hacer del ejidatario del comunero un empresario, y lo digo de verdad y de todo corazón. Aquellos abogados que dicen yo soy corporativo nada más, ahí está. ¿Por qué? Porque hay que hacer un acta constitutiva, hay que dictar los estatutos, hay que establecer todo ello. Y por último, y como punto fundamental, junto con la justicia agraria, destacamos el surgimiento de la acción del dominio pleno sobre la parcela. Bien. ¿Qué es esto que ya hemos comentado en las dos conferencias anteriores, pero que traigo nuevamente al comentario? La Asamblea de Ejidatarios puede determinar que los ejidatarios o los comuneros asuman el dominio pleno sobre su parcela. Y a partir de la determinación de la Asamblea, a través del Registro Agrario Nacional, llevar cada uno de manera particular el procedimiento para desincorporar del registro agrario la parcela y lograr la matriculación de la misma en el registro público de la propiedad de la entidad federativa, incorporándola así a propiedad privada. Tema desde luego controvertido. Hay quienes lo ven como la solución a los problemas agrarios. Hay quienes difieren de ese punto de vista y consideran que no debe de existir la acción de dominio pleno. Sin embargo, existe. Y sin embargo, también cada vez son más los ejidos o comunidades que deciden, en este caso, establecer o determinar ese dominio pleno para que el campesino incorpore a propiedad privada su parcela. Como pueden ver, entonces, hablamos aquí de muchas áreas importantes. El derecho agrario no es tema menor. Vemos todas estas áreas. Hay juicios agrarios, hay tribunales agrarios. Esos tribunales agrarios que cuentan con salas de audiencia mucho antes de las salas que hay hoy en día con el tema de la oralidad en materia civil o mercantil. Desde mucho antes, desde el 92, los tribunales agrarios cuentan con recintos, con salas específicas de audiencia. Entonces, no es tan reciente esto. Pasamos a la siguiente, por favor. Y el tema de la justicia agraria, que va a ser lo medular de nuestro taller que iniciamos Dios mediante el próximo viernes. El artículo 163 de la ley agraria vigente establece, y veamos ahí entonces cómo una cosa son los juzgados civiles y otra muy diferente los tribunales agrarios. Son juicios agrarios los que tienen por objeto substanciar,
dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley. Recordarán, estimados amigos, que al principio de la plática hablábamos tanto que el campesino es sujeto de protección de la ley y de las instituciones. Aquí entonces hablamos de esos juicios agrarios que tienen como fin dirimir esas controversias que surjan con motivo de la aplicación de la ley agraria. ¿Por conducto o a través de quién? De los tribunales agrarios. Entonces, ahí está este artículo que es nuestro punto de partida en el tema de esa justicia agraria. Es decir, hay ley y hay autoridad, dotada de plena jurisdicción, dotada de pleno imperio, para resolver estos conflictos que se presenten. Pasamos a la siguiente, por favor. Y como ya comentábamos, la creación de los tribunales agrarios tuvo como finalidad poner fin a las instancias administrativas. Tenemos este comentario. Con la Ley Agraria de 1992, se pone fin a las instancias administrativas por las cuales se dirimían las controversias de derecho agrario para dar paso a la creación de tribunales agrarios. Al respecto, el artículo 164 señala: en la resolución de las controversias que sean puestas bajo su conocimiento, los tribunales se sujetarán siempre al procedimiento previsto por esta ley y quedará constancia de ello por escrito. Tribunales entonces dotados de plena jurisdicción, dotados de pleno imperio. Es decir, quien resuelve no es ya una Secretaría de Estado, es un tribunal, ¿no? Parte de esa transformación muy similar que se viene dando, por ejemplo, en el tema laboral, donde de juntas de conciliación y arbitraje que dependen de la Secretaría del Trabajo, es decir, instancias administrativas realizando funciones jurisdiccionales, hoy hablamos de tribunales laborales. Así también, y desde hace 30 años, tenemos tribunales agrarios que resuelven estas controversias. Bien, bajo el procedimiento establecido por la ley, ese procedimiento que vamos a revisar en nuestra siguiente serie de pláticas denominadas el juicio agrario en un sentido procesal. Bien, ¿qué aspectos son relevantes aquí, ya que hablamos de un juicio agrario? Antes de entrar a comentar estos puntos que de manera sintética hemos establecido aquí, quisiera insistir nuevamente en este tema. Espero no cansar con tanta insistencia, pero considero necesario hacer el comentario correspondiente. De manera, hay personas, abogados o no abogados, personas en general, que por motivo de resabios históricos y sociales ven al campo como algo lejos, como algo que es objeto de discriminación, como algo que se ve de arriba para abajo, barriendo, o como un lugar donde hay miseria. Esto no es así. Estamos hablando de tierras y la tierra vale. Y así como hay acciones agrarias, como hay tribunales agrarios, donde muchas veces lo que se pelea de verdad no es poca cosa, hoy tenemos la posibilidad de incorporar a dominio pleno la parcela, es decir, llevarla ya al plano del derecho privado. Pongo simplemente este caso, por ejemplo, en el tema agrario. Hay, por ejemplo, ejidos. El ejido internamente, sus tierras se dividen principalmente en 3 áreas. Zona parcelada. Ahí están cada una de las parcelas de los ejidatarios, parcelas de trabajo. Tierra del asentamiento humano,
que se divide en solares urbanos, que es donde el campesino tiene su casa, y tierras de uso común, tierras que se explotan de manera colectiva para atender a los gastos generales de manutención del ejido o comunidad. Bien, muchas tierras de uso común no se trabajan, sino que, por ejemplo, algunas de ellas se aportan a sociedades rurales, sociedades de producción rural, y las ganancias son impresionantes. Y parte de los conflictos que surgen de ahí podemos llevarlos al plano del juicio agrario. Parte no, todos. Así de fácil y de sencillo. Ejidos donde la tierra de uso común se destina, por ejemplo, a la explotación de alguna mina, minas de arenas, mina de algún otro mineral, en fin. Y las ganancias son impresionantes. Hay ejidos donde hay mucho dinero. Bien, hay tribunales. ¿Qué aspectos destacamos ahorita en esta plática general? Es una plática introductoria y vamos a decir una plática informal de preámbulo a lo que sigue. Como primer punto, los tribunales suplirán la deficiencia de la queja de las partes. Bien, en términos del artículo 164 de la Ley Agraria, y de forma similar a lo que sucede en el juicio de amparo, en ciertos casos, hay suplencia de queja a favor de los sujetos del derecho agrario. La demanda podrá ser presentada por escrito o por comparecencia. Cuando es por comparecencia, se pedirá el apoyo y asesoría de Procuraduría Agraria para el dictado de la demanda. Procuraduría Agraria ofrece gratuitamente sus servicios de asesoría y patrocinio. Contestación de demanda a más tardar durante la audiencia, pudiendo hacerlo por escrito o mediante su comparecencia. Bien, aquí hay, y sobre todo es importante, hablar de lo que es la audiencia de ley. El juicio agrario es un juicio eminentemente oral. De ahí que la demanda pueda ser contestada por escrito o por comparecencia. Bien, todo esto se desarrolla bajo las reglas de la oralidad y esto desde hace 30 años. Muchas veces los abogados hemos incurrido en este error. De repente llega el colega, ay, es que un juicio oral, ¿y qué voy a hacer? Juicios orales civiles mercantiles, ¿no? Y uno les dice, tranquilo, colega, no te aceleres, no te asustes. La oralidad ha existido siempre. Un buen postulante siempre ha necesitado saber hacer un uso correcto de la palabra en las audiencias. Esto no es nuevo. Son juicios escritos orales, aunque suene a pleonasmo. Hay audiencias. Y los juicios orales tienen también su parte escrita, la presentación de la demanda. Sigue habiendo un expediente. Entonces, no hacer mayor aspaviento. Ahora, en materia agraria, desde la ley que estamos comentando, desde 1992, surgen los tribunales a través de este principio de oralidad. Bien, se contesta la demanda a más tardar durante la audiencia, sea que yo lleve por escrito la contestación y pida que se dé cuenta con el escrito, o sea que la dicte en comparecencia, es válido. La audiencia de ley prevista por el artículo 185 la vamos a ver detenidamente, porque en esa audiencia se da la contestación a la demanda. Puede haber reconvención. Si la hay, vendrá la contestación a la reconvención. Se dará el ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, pero también con una intervención por parte del magistrado titular de ese tribunal unitario agrario, buscando una justicia más objetiva. ¿Por qué? Porque hay un principio de inmediación procesal que comentaremos el magistrado. Aquí el titular no es un juez, es magistrado. Indebidamente debería llamársele juez, pero es magistrado.
ese magistrado puede platicar con las partes, a ver, díganme en qué consiste su problema, por qué no llegan a un acuerdo. A ver, veo que traen porra, a ver, aquí hay 20 gentes, ustedes, ¿por qué vienen? ¿Quiénes son? Ah, es que somos ejidatarios, somos del ejido que está en pleito. Ah, muy bien, a ver, platíquenme, díganme, a ver, ¿cuál es el problema? El magistrado se baja del estrado y está acercándose. Bien, va a haber varios aspectos que vamos a destacar en esa audiencia de ley. Cómo se ofrecen las pruebas, cómo se desahogan, esa inmediación por parte de la autoridad, ese poder recabar información más allá para enterarse de la verdad de los hechos. La ejecución de las sentencias, los principios que rigen aquí la ejecución destinados a que se cumplan las sentencias. Vamos a ver el punto. Hablaremos del recurso de revisión. Ese recurso de revisión que me permite impugnar la resolución del Tribunal Unitario ante el Tribunal Superior Agrario, que procede en ciertos casos que comentaremos en su momento. Un programa de justicia itinerante. A ver, ¿qué es esto? Es interesante. Los tribunales agrarios tienen un programa que se llama justicia itinerante, que les permite salir del recinto del tribunal y trasladarse a los distintos ejidos o comunidades que conforman su distrito agrario para conocer las problemáticas. Son visitas que se hacen. A ver, coméntenme en el ejido qué problemas tienen, funcionan bien, funcionan mal. Incluso se puede en ese caso por parte de algún ejidatario comunero demandar y que en ese momento se tome nota de su demanda. Hablaremos de ese programa de justicia itinerante. Aclaración antes del último punto. Así como hay una ley agraria, hay un reglamento de la ley agraria. Hay en este caso reglamento de la Procuraduría Agraria, reglamento del Registro Agrario Nacional, ley orgánica de los tribunales agrarios, reglamento de los tribunales agrarios, reglamento de lo que ley orgánica del registro agrario, ley orgánica de Procuraduría Agraria. Hay todo un cuerpo normativo, no nada más la ley agraria. Y el destacar, como señalábamos, que tenemos 56 tribunales unitarios y un tribunal superior con sede en la Ciudad de México. Entonces, no es una justicia menor, es algo que no podemos pasar desapercibidos. Y bien, amigos, habiendo hecho nosotros todo este comentario, presentamos a ustedes cómo se va a componer este ciclo de pláticas. Se denomina el juicio agrario en un sentido procesal. Iniciaremos el próximo viernes, todas las sesiones son igual a las 9 de la noche, con el tema demanda, contestación de demanda y fijación de la litis. Para continuar el lunes 21 de febrero con el tema la audiencia de ley y el desahogo de pruebas. Para concluir el miércoles 23 con el tema sentencia definitiva y medios de impugnación. Como pueden ver entonces, hay mucha tela de dónde cortar. Yo los invito de verdad a que entremos al estudio de esta área que nos brinda un cúmulo de oportunidades y veámoslo con toda la objetividad posible. Pues bien, a nombre de este grupo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, del maestro Jorge Gómez, del licenciado Miguel Ángel García y de su servidor José Miguel González Sánchez, les agradecemos de verdad el favor de su atención y esperamos contar con ustedes a partir del próximo viernes, donde iniciemos ya esta serie de pláticas. Muchas gracias a todos y quedo a sus órdenes por cualquier duda o aclaración. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Miguel González. Un monumento de conferencia de hoy. Es un tema que tiene diversas aristas que nos puede ayudar
a poderlos ya resolver. Ahora, con el taller que menciona el maestro José Miguel, altamente recomendable. Recuerden subir su correo electrónico para que pueden llegarle los links, ya para obtener los materiales, ya saben cómo hacerlo. Cualquier duda, ahí están nuestros correos, nuestros teléfonos. Acabo de abrir micrófonos. Quien tenga una duda, adelante, por favor. Adelante, licenciado Norberto. Buenas noches. Primeramente, voy a felicitar al maestro por esa ponencia y a usted también como organizador, maestro. El tema de los juicios agrarios es un tema especial, naturalmente, ¿no? Lo maneja muy bien, perfectamente el maestro. Lo dijo de manera muy clara, ¿no? La creación de los tribunales agrarios vienen a partir de la reforma al artículo 27, ¿sí? En el año de 1992. Y obviamente, pues se creó la ley agraria, ¿no? Y prácticamente vino a revolucionar muchas cosas al interior del ejido. En primer lugar, se cancela la repartición de tierras. Y es ahí donde surge precisamente la creación de los tribunales, ¿sí? Hay un detalle, claro, la plática fue de manera general. Los juicios agrarios no tienen recursos, ¿sí? Solamente existe el amparo indirecto o el amparo directo. Hay una figura ahí muy importante en los casos en que el magistrado, por las cargas de trabajo, porque es muy intenso ahí, hay mucho conflicto en relación con la tierra, cuando se rezagan los trabajos ahí, los despachos, se aplica la excitativa de justicia, ¿sí? Es lo único que se permite en el juicio agrario. Y lo dijo de manera muy puntual el maestro, los principios que regulan el juicio, ¿no? Ahí precisamente arribó la oralidad antes de cualquiera de los otros juicios que tenemos en el juicio penal acusatorio, oralidad y los juicios familiares. Es muy correcto lo que apuntó el maestro. La verdad que esto es apasionante porque como abogados necesitamos conocer todos estos temas y obviamente también, lo dijo el maestro, se ofrece una gran oportunidad laboral ahí, ¿sí? Yo lo vuelvo a felicitar al maestro y a usted también por organizar este tipo de eventos. Buenas noches. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, licenciado. Muy amable, como siempre. Gracias por su presencia. Muchas gracias, licenciado Norberto Soto, como siempre, siguiéndonos. Saludos a Sinaloa. El licenciado Raúl Bolaños, por favor, puede poner su micrófono. Sí, maestro, muchas gracias. Gracias, la verdad, por pues el trabajo tan arduo, ¿no? De coordinar esto. Sin coordinador nada más no salimos al aire. Y pues al maestro José Miguel, la verdad, muchísimas gracias. A veces hablamos de agrario y parece que hablamos de dinosaurios, ¿no? De cosas que pasaron, pero no, está muy vivo, está muy vigente. Efectivamente, como dijo el compañero, la oralidad, híjole, la verdad, créanme, yo fui a una audiencia única que he asistido. Tendrá como 15 años, si no mal recuerdo, y sí imponía, porque era una sala impecable, y un unitario ahí que estaba y nos atendió, y lo resolvimos en la oralidad todo. Yo creo que nos llevamos una hora y media, y salimos todos resueltos, ¿no? Lamentablemente, pues el otro sistema en materia diversa, civil, mercantil, laboral, ¿cuándo se iba a hablar de la oralidad, no? Lo único que yo veo aquí, desafortunadamente, pues obviamente por la cuestión de cargas de trabajo y de recursos económicos, el estado de Veracruz, por ejemplo, es grandísimo en cuanto que va de norte a sur, no todo lo que es pues el Golfo prácticamente. Entonces, pues aquí me tocó en aquella ocasión a 2 horas y media, 3 horas, llevar pues a mi grupo, ¿no? De ejidatarios, cosa por el estilo, hasta Jalapa. Pero el problema era fuerte, ¿no? Porque tenemos muy pocos tribunales, ¿no? En Veracruz. Entonces, luego por eso es que luego la
repente se empolva, ¿no? Dicen, acordó, oye, llevas agrario, pues sí, me pongo a estudiar porque conozco proceso. Y créanme que si hay algo que a usted le agradecemos mucho, maestro José Miguel, es que llevamos teoría general del proceso, diversificado a bastantes ramas, pues ya la civil, ya la mercantil, lo que hemos recorrido con usted, ¿no? Y el proceso, pues es eso, fíjate, de que sea agrario, sea civil, sea mercantil. Con el material que usted nos da realmente, no es que seamos todólogos, pero todo tiene un principio, tiene una base, una esencia. Si hablas de proceso, pues háblame de lo que quieras. Yo lo veo en el doctor Camilo Constantino, yo pensé que era penalista, no, él es procesalista, entonces le habla a usted de proceso y inmediatamente las agarra al aire, porque trae esa base tan fuerte, tan sólida, ¿no? Como la que trae usted, maestro José Miguel, en español es mejorando a los presentes, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por su ponencia. Sí, el único problema que tenemos, por ejemplo, aquí en Veracruz, que el RAN lo tenemos en Jalapa, y yo estoy a tiro de piedra 3 horas, pero el que viene de Tuxpan ya se lo llevó el payaso. ¿Cuántas horas se avientan? O el que viene de Coatza, pues igual. Entonces, eso es lo que a veces al abogado lo inhibe un poco, pero el abogado no es el que paga, el abogado es el que cobra. Algunas cosas sí las hacemos por bono, porque pues también no todos para jalar, ¿verdad? Pues también hay que dar de lo mucho que se recibe. Pero sí, muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, la verdad, también a nuestro administrador, ¿verdad? O sea, llevan los 10 y los 2. Y ya nada más para cerrar, maestro, porque prácticamente yo esa vez vi que era algo sumario lo que pasó en la ocasión que yo participé en esa audiencia y se imponía por la oralidad, aunque estemos ante gente de campo, la gente de campo está esperando que uno abra la boca, pero sí impone la sala. Bueno, en aquel tiempo sí impone, ahorita ya no, pues ahorita tenemos la confianza de la oralidad en materia penal, oral mercantil, nos desempeñamos como peces generales, más hasta nos gusta más la oralidad, estar haciendo escrititos. Pero en cuanto a la cuestión de la vía sumaria, maestro, fíjese que eso es lo que a mí me llama la atención. O sea, yo veo que en algunos códigos, en materia civil, está bien definida lo que es la vía sumaria. No vamos lejos, creo que es el de Jalisco, dice, vía ordinaria, título tal, vía sumaria, título tal, artículo tal. Y yo me encontré una vez, porque tuve un asunto también de materia agraria, que ahí era como un híbrido, junto con civil. Y me hablaba de una vía sumaria en el código, dice el código, la vía será conforme a la vía sumaria que da el Código Procesal Civil del Estado de Veracruz. Y yo, créanme, me hice cachos buscando donde dijera la vía sumaria en el Código Procesal Civil de acá en nuestro estado. Nunca la encontré. Entonces, si no hay, no sé ahí, maestro, ¿cómo se interpreta? ¿Como un vacío legislativo? Sí, ¿qué sucede en ese sentido? Y lo vamos a comentar. Supletoriamente nos remite la ley agraria al Código de Procedimientos Civiles, al Código Federal de Procedimientos Civiles en su parte procesal y al Código Civil Federal. Bien, ese tema de la supletoriedad. Ahora, el juicio agrario por sí solo es un juicio que además de la oralidad tiene ese carácter de ser sumario. El espíritu con el que surge todo eso es que el mismo día de la audiencia se saliera con la sentencia, como a usted le tocó en su momento. Efectivamente, las cargas de trabajo evitan muchas veces que la sentencia se emite en ese momento y entonces el magistrado nos cita para conocer con posterioridad esa sentencia. Pero el espíritu, pues obviamente es ese. Y a partir de estos comentarios que nos hace usted, que nos hace el licenciado Norberto, es que surge también, pues todo ese tema, ese famoso eslogan del juicio agrario y de los retos y desafíos que hay a partir de la justicia agraria. Uno de ellos, pues, es precisamente el tema de las distancias. Hay veces que sin salir del estado de Veracruz es más largo en cuanto a distancia y tiempo trasladarme de un lugar a otro que a lo mejor llevar a cabo un recorrido de 3 entidades federativas donde a lo mejor me queda muchísimo más cerca, ¿no? Coatzacoalcos está a 1 hora de Villahermosa y está a 6 horas de Jalapa, que es la capital, por ejemplo. Ya desde ahí, pues ya estamos hablando nosotros de la gran problemática. Entonces, este es un juicio que por sí mismo es sumario.
Los códigos procesales civiles hablaban, algunos contemplan todavía el juicio sumario, incluso existió el juicio sumarísimo. Este juicio por sí solo, pues es un juicio sumario, ya que esos términos se constriñen precisamente a lo que es la audiencia de ley que comentaremos en su momento. Oiga, muchas gracias, ¿no? Sí, es nuestro héroe, la verdad. Muchas gracias, la verdad. Quedo muy agradecido. Buenas noches, maestro. Muchas gracias. Buenas noches, maestro. Muchas gracias, licenciado Raúl, un gusto saludarte. Muchas gracias a todos. También comentarles que no transmitimos en vivo en YouTube, pero vamos a subir video, otras cosas más, para que, por favor, si requieren material, vayan al canal de YouTube y ahí suscríbanse, toquen la campanita y ahí vamos a dejar el material de esta conferencia. También vamos a subir más conferencias para que las vayan ustedes viendo, y en los grupos voy a estar subiendo los links que se creen de esas conferencias que se crean en YouTube y para que puedan directamente de ahí darle clic. Por favor, los que gusten dar felicitaciones en los grupos, se los vamos a agradecer. Y en verdad, pues, este grupo de trabajo se ha caracterizado por crear cultura jurídica y vamos a continuar en ese camino y vamos a abrir más vertientes, más temas de derecho. Ya tengo planeado otros temas también en las noches vampiro, pero vamos a seguir sumando. Vamos a seguir sumando. La página de YouTube es igual, Buró Jurídico Investigador. También nos encuentran en Facebook como Buró Jurídico Investigador también. Y también hay otras más conferencias. Vamos a enriquecer esas dos plataformas hasta lo que nos puedan permitir. Quien tenga otra duda, por favor, están los micrófonos abiertos, solo ponga su micrófono, por favor. No tenemos dudas, maestro. Últimas palabras de la conferencia. Claro que sí, licenciado, maestro Jorge, con mucho gusto. Pues agradecerles nuevamente a todos ustedes el favor de su presencia, esperarlos con mucho gusto el próximo viernes para empezar a abordar toda esta temática y como se dice, por ejemplo, en el lenguaje taurino, creo que se ha abierto o se ha destapado el frasco de las esencias, entonces, pues ahorita dejamos ya todos estos temas puestos precisamente para abordarlos, para analizarlos de la forma más detallada posible. Pasen una excelente noche y los esperamos el próximo viernes. Hasta la próxima. Muchas gracias, maestros. Buenas noches. Gracias por buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. El contacto de Buró Jurídico Investigador está en Facebook. Otra, si quieren, se lo subo. No me aparece, maestro, no me aparece en YouTube. Lo estoy buscando, pero no me aparece en YouTube. Sí, ya está abierta la página. Voy a tratar de buscarlo en Face, para, bueno, sí, darle compartir like, ¿sale? A ver, el video también lo voy a subir a Facebook. Más, permítanme un momento para que les dé la página de Facebook, para que lo tengan ahí. Y cualquier cosa, los grupos. Pero también como buró jurídico, Ahí está la página de Facebook. Ah, perfecto. Pero el YouTube es Buró Jurídico Investigador. A ver, permítame. Lo subo. ¿Estás en el grupo Vampiros? Sí, de repente sí me llega. Ok, entonces ahí lo subo para que lo puedan ver y voy a subir el video. Gracias, buenas noches. Nos vemos el viernes. Doy por terminada la conferencia. Gracias.